Buen día, queridos estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your love. Don't make me tell you again. Love, love, love. Ay, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Uh-huh, do it for. Yeah. A continuación les presento la lección número 3, correspondiente a la nomenclatura de la química orgánica. Entonces, en primera instancia es bueno conocer sencillamente pues qué es la nomenclatura. Entonces me dice que es una metodología establecida para determinar y agrupar compuestos orgánicos. Entonces pues vamos a abordar un poco acerca de la historia. Sabemos que pues a lo largo de la historia muchos científicos, de pronto químicos, ¿sí? Solían de pronto descubrir, o bueno, por medio de la investigación descubrían compuestos, ¿m? Pero entonces ellos pues les establecían un nombre empírico. Entonces, digamos, muchos compuestos se llamaban pues de acuerdo a la persona que lo había descubierto. ¿Qué pasa? Entonces ya, bueno, al pasar de los años, pues se estableció por medio de la IUPAC digamos, esa metodología para poder nombrar, ¿sí? Aplicar esa nomenclatura a esos compuestos orgánicos. Entonces ya vamos a evidenciar ese origen y la evolución, entonces cómo fue pasando, digamos, esos nombres por rangos, pues de acuerdo ya a las características de esos compuestos orgánicos. Y también tenemos por acá los principios de construcción nominal. Entonces ellos también los vamos a ver, pues, digamos, de acuerdo a esos nombres que puede ser sistemático, semisistemático, nombres triviales, comunes, ¿sí? Entonces todo esto pues lo vamos a abordar dentro de la nomenclatura. Entonces, principios de construcción nominal. ¿Qué tenemos? Entonces, cualidades de los nombres químicos. Ya cuando digamos, cuando hablamos de las cualidades de los nombres químicos, pues corresponde sencillamente a esas características implícitas de esos nombres químicos. Entonces, que por qué se le dan, bueno, de acuerdo a qué se da, pues obviamente esa construcción nominal. También tenemos tipos de nombres químicos. Entonces, aquí viene una clasificación que de lo que vuelvo y les digo, de acuerdo a la IUPAC, pues establece una clasificación para nombrar esos compuestos orgánicos o en este caso pues compuestos químicos. La numeración, entonces también vamos a tener en cuenta la numeración. Entonces como mirábamos la anterior clase, sabíamos por ejemplo que, bueno, yo puedo tener voy aquí a utilizar un momento la plumilla. Yo puedo tener, por ejemplo, mi cadena de carbonos, mirábamos eso, ¿cierto? Entonces, digamos, puedo tener un grupo funcional, por ejemplo, un alcohol, entonces lo puedo tener aquí digamos, en la ubicación 2. Entonces, ¿para qué me sirve la numeración? Precisamente es para eso. Entonces, yo empiezo a numerar mi cadena de carbonos según, bueno, la numeración me dice que se hace digamos, empezando por el grupo funcional, por donde, digamos, la ubicación más cerca del grupo funcional. En este caso es el alcohol, entonces voy a iniciar de izquierda a derecha. Entonces yo sencillamente utilizo la numeración es para decir que en el 2 hay un alcohol, ¿sí? En el 2 hay un alcohol. Ahora miremos el tema de la puntuación. Entonces nosotros podemos utilizar comas cuando, por ejemplo, si aquí en el 2 hubiese otro alcohol, entonces yo tendría que colocar 2,2 para separar los números. También puedo utilizar el guión para de una vez decir que, por ejemplo, aquí hay sería, bueno, 2 butanol, por ejemplo, ¿sí? Porque son 4 carbonos, entonces eh, la, la raíz sería but. Y como es un alcohol, pues, la terminación es en ol. Entonces sería 2 butanol. Entonces el guión lo utilizo para separar los números de las letras. En ocasiones también utilizan el punto, los dos puntos, el punto y coma, ¿sí? Pero los más que vamos a ver o los que vamos a usar es la comita. Venga, lo voy a subrayar con otro color, con este verde. Entonces vamos a utilizar la coma y el guión. ¿Listo? Entonces este es un claro ejemplo de esa numeración y puntuación. Recordemos que todo esto se maneja
de acuerdo a las reglas establecidas por la IUPAC. ¿Listo? Ahora miremos ese famoso sistema IUPAC. Entonces me dice que se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada o viceversa. Esta es la nomenclatura sistemática. ¿Qué quiere decir eso de fórmula desarrollada? Entonces, nosotros nos pueden dar, por ejemplo, una cadena de carbonos, ¿sí? Entonces, esta puede ser una, por ejemplo, bueno, tenemos acá 4 carbonos. Podemos tener esta fórmula desarrollada y partiendo de ella yo puedo decir cómo se llama. Como en el caso anterior que les decía que era 2-butanol, ¿sí? Entonces yo sencillamente puedo ver esa fórmula desarrollada y puedo nombrar, pues eso es lo que me dice el sistema IUPAC. Y yo, considerando este nombre, también puedo partir de acá y poder hacer pues este desarrollo, ¿cierto? Entonces esa es la regla pues que me establece la IUPAC. Ahora bien, miremos, voy a borrar acá esto. Bien, miremos acá entonces esta tabla. ¿Qué me dicen? Vamos a trabajar máximo con 10, digamos el número 10 de prefijos. Entonces, digamos, cuando yo tengo 1, ¿sí? Correspondiente a carbonos, que vamos a manejar carbonos, el prefijo es met. Cuando tengo 2 es et, cuando tengo 3 es prop, cuando tengo 4 es but, cuando tengo 5 es pent, cuando tengo 6 ex, cuando tengo 7 ept, cuando tengo 8 oct, cuando tengo 9 non y cuando tengo 10 dec. Sencillamente estos prefijos los vamos a utilizar mucho en el momento que estamos nombrando cualquier compuesto orgánico. Teniendo en cuenta los grupos funcionales, ya sea un alcohol, una amida, una amina, una acetona, un ácido carboxílico. Entonces cualquiera de esos grupos funcionales voy a utilizar estos prefijos. Ahora miremos estos grupos funcionales en orden de importancia. ¿Por qué es importante, digamos, considerar ese orden? Porque, pues, digamos, en el momento de que yo nombre, ¿sí? O sea, digamos, en una cadena me puede aparecer a mí, en una cadena de carbonos, perdón, en una cadena de carbonos me puede aparecer varios grupos funcionales. Entonces, ¿para qué sirve este orden de importancia? Sencillamente, si yo tengo, por ejemplo, voy a sacar un número acá, 1, 2 y 3, ¿sí? Para que me entiendan un poquito acá. Entonces, sencillamente, si yo tengo en esta cadena de carbonos, por ejemplo, un ácido carboxílico, un alcohol y un alquino, por ejemplo, acá. El orden lógico para nombrar, ¿sí? Para nombrar sería empezar por acá, ¿sí? Con el ácido carboxílico, luego con el alcohol y luego con el alquino. Entonces, ese es el orden lógico para poder nombrar en una cadena de carbonos, pues esos grupos funcionales. Ahora bien, repasemos. Entonces yo tengo acá, para los ácidos carboxílicos, el sufijo es ácido y termina en oico, ¿sí? Para los ésteres o ato de alquilo, para las amidas amida, para los aldehídos al, para las cetonas enona, el alcohol es enol, aminas en amina, éteres en éter, alquenos en eno, alquinos en ino y alcanos en ano. Entonces esa es como tal esa terminación que se le da pues a estos principales grupos funcionales. Miremos esta otra tablita. ¿Qué me hablan acá? Sufijos y prefijos de grupos funcionales más comunes. Lo mismo, entonces aquí ya me despliega un poquito, digamos, de manera específica, ¿sí? Esa fórmula característica. Por ejemplo, los alcanos, miramos acá, si me acerco, voy a acercarme un momento acá. Los alcanos me dice, por ejemplo, acá, que tiene un enlace sencillo. El alqueno, enlace doble, el alquino, enlace triple. Y por eso la terminación, ¿sí? Miremos ahora los derivados nitrocompuestos, bueno, que dependen del flúor, cloro, bromo y yodo. Esos halógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que mirábamos ese grupo 7, si no estoy mal, que eran los halógenos? Los éteres, los alcoholes, enol, miren, la acetona enona, aldehído enal, ácido carboxílico oico, éster enoato, maluro de acilo enilo, amida en amida, aminamina, que da igual, nitrilo, ácido sulfónico, bueno, esos son otros que me nombran ahí, pero sencillamente nosotros vamos a ver pues los principales, que son como los de esta parte de acá.
Y por último, pues vamos a ver esta isomería. Entonces, dentro de la isomería tenemos los isómeros que parten de ser estructurales o de ser esteroisómeros. Entonces, de los estructurales tenemos de posición, de cadena y de función. Entonces, vamos a identificar de pronto dentro de una cadena las posiciones y la función de cada grupo funcional. Es lo que yo les decía, aquí vamos a aprender a nombrar esos grupos funcionales que vimos la clase anterior. Vamos a aprender a nombrar acá, identificar cómo se nombra, ¿sí? De qué manera los puedo nombrar de acuerdo a las reglas establecidas por la IUPAC. Entonces, sencillamente en algunos casos se van a combinar, ¿m? Se van a combinar varios grupos funcionales. Entonces, yo tengo que tener en cuenta este orden que les dije acá para poderlos nombrar. Es decir que ya para terminar, pues aquí también tenemos esta función de los isómeros que es la estereoisómeros que nos habla de la geometría y geométrica, perdón, y óptica. Esas son esas dos características, la geométrica y la óptica. Sencillamente ya de esa manera de pronto de dibujo, de ilustración que se puede identificar estos estereoisómeros. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima. Hasta luego.